Bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual vamos a hablar acerca de la hipérbola. Miremos el concepto de la hipérbola, que es una de las secciones cónicas. Dados dos puntos f y f', llamados focos, se denomina hipérbola al conjunto de puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a los focos es constante. Es decir, que si un punto P pertenece a una hipérbola, se verifica que la distancia de ese punto hasta el foco F menos la distancia desde ese mismo punto hasta el foco F' es igual a una constante C que pertenece al conjunto de los números reales. A diferencia de la circunferencia, la elipse y la parábola, la hipérbola consta de dos partes. Entonces tenemos esta hipérbola aquí en la imagen, los focos, este foco F' y F, y la distancia entre esos dos focos y este punto P, que se conocen como radios vectores. Entonces este radio vector, la distancia entre el punto y el foco F' y la distancia entre el punto y el foco F, la diferencia de esas dos distancias, es decir, la resta de esas dos distancias, el valor absoluto de esa resta es igual a una constante. Nunca va a cambiar esta constante. Esto lo vamos a visualizar en un archivo dinámico de GeoGebra. Tenemos esa hipérbola que está ahí. Si yo activo los radios vectores de esa hipérbola, fíjense la distancia entre f' y p y la distancia entre f y p, el valor absoluto de esas dos distancias es una constante, en este caso 2.84, que no cambia. Así yo anime este archivo y el punto se mueva, la distancia nunca va a cambiar. Esté donde esté el punto, esta distancia nunca cambia, ¿sí? Entonces ese es el concepto de la hipérbola. De ahí sale el concepto de la hipérbola. Se debe cumplir esa condición de que el valor absoluto de esas distancias no debe cambiar, debe ser una constante C. Esto es de gran importancia cuando se define la ecuación canónica. A partir de esa propiedad de la hipérbola se define la ecuación canónica de esta. Miremos aquí también en este mismo archivo, vamos a ir mirando los elementos que tiene una hipérbola. Bueno, los puntos F y F' son los focos de la hipérbola. La distancia entre esos dos puntos se conoce como distancia focal y se expresa por 2C. Es decir, la semidistancia focal es la mitad de esta y por tanto equivale al valor de C. Entonces, si yo trazo, vamos a ocultar aquí los radios vectores. La distancia focal, fíjense, es la distancia que hay entre los dos focos, entre F y F', y esa distancia es el doble de C, es decir, que la mitad, si yo parto esa distancia a la mitad, ese va a ser el valor de el parámetro C, que más adelante nos va a servir para trazar una hipérbola a partir de su ecuación canónica. Ese viene siendo entonces la distancia focal, el primer elemento que tenemos acá. Si P es un punto de la hipérbola, los segmentos PF y PF' reciben el nombre de radios vectores, y la diferencia positiva de los radios vectores en un punto es una cantidad constante que equivale a 2A. O sea que esta diferencia de los radios vectores, vamos a volverlos a activar, ahí está. Esta diferencia que está aquí, que es 2.84, equivale a 2A. A ver, y es igual también al eje transverso. Entonces, si A es la distancia desde el centro de la hipérbola hasta uno de los vértices, entonces el eje transverso es completar esa distancia de vértice a vértice, y el valor de ese eje transverso va a ser igual a la diferencia entre los dos radios vectores. O sea que la diferencia entre estos dos radios vectores es igual a la distancia que hay desde un vértice, desde el vértice B hasta el vértice B'.
El eje focal es la recta que pasa por los focos y el eje secundario es la mediatriz del segmento que une a los focos F y F'. Es decir, que el eje focal viene siendo esta recta que atraviesa o que pasa por los dos focos, y el eje que pasa por el centro, la mediatriz entre los dos focos, este eje que pasa, si nos damos cuenta aquí el centro es la mitad entre los dos focos, entonces el eje que pasa por ahí se conoce con el nombre de eje secundario. Vamos nuevamente a ocultarlos y vamos al siguiente elemento. El punto del medio O es el centro de la hipérbola, que es este punto que tenemos aquí. El punto O, aquí está simbolizado con un triangulito, vendría siendo el centro de la hipérbola. Los puntos B y B', donde la hipérbola intersecta el eje focal, se llaman vértices. El segmento que une a los dos vértices se conoce como eje transverso y su longitud corresponde a 2A, como ya lo habíamos visto. El eje transverso une a los dos vértices y la longitud corresponde a la distancia, la diferencia entre la distancia de los dos radios vectores. Y por último, el segmento de recta que es perpendicular al eje transverso y que pasa por el centro de la hipérbola se denomina eje conjugado y su longitud es 2b. Es decir, que si tengo mi eje transverso que pasa por ahí, la mediatriz, es decir, el segmento perpendicular que pasa por ese eje se conoce como eje conjugado y es igual a b. Entonces el eje conjugado es esta distancia que está aquí, la mediatriz que llega hasta este punto B, y de aquí, desde este centro hasta este punto B, hay una distancia de B unidades. Entonces esos son los elementos de una hipérbola. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video.